Bienvenidos muchachos a una clase más de razonamiento matemático con el profesor Jonathan Payet. ¿Listo? El día de hoy vamos a hacer el tema de cronometría. Vamos a dividir en dos partes. Primero vamos a hacer una parte teórica y luego vamos a hacer una parte aplicativa. ¿Listo? Vamos a hacer entonces el repaso del día de hoy, ¿de acuerdo? Bien chicos, comencemos. Primero hay que recordarte que este tema se divide en tres: intervalos de tiempo, adelantos y atrasos y ángulos formados por las manecillas de un reloj. ¿Listo? Vamos a empezar nosotros primero que nada haciendo la primera parte, que son intervalos de tiempo. En este tipo de problema vamos a analizar situaciones que se repiten cada cierto tiempo constante. Déjame explicarte mejor a través de un gráfico. Supongamos el caso de campanadas, ¿ya? ¿Qué ocurre cuando suenan las campanadas? Las campanadas, para que suene de una a otra, tiene que pasar un cierto tiempo. Y vamos a asumir que eso es constante. Ya sé que algunas personas estarán diciendo, pero eso puede ser que no. Sí, pero en estos casos, en estos problemas, se asume que sí, salvo el problema nos diga lo contrario. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora, nosotros tenemos que acordarnos de dos relaciones importantes que existían en este tipo de problemas. ¿Cuál es? La primera relación es entre el número de campanadas y el número de intervalos. Profesor, ¿qué se va a cumplir siempre? Se va a cumplir siempre que el número de intervalos va a ser igual al número de campanadas disminuido en uno. ¿Listo? Lo puedes ver acá, ¿no? Si hay 4 campanadas, solo hay 3 intervalos. ¿De acuerdo? Otra cosa que también debemos notar del cuadro es que para hallar el tiempo total que duraron las campanadas, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos sumar el tiempo que duró cada intervalo, ¿cierto? Entonces nosotros diremos lo siguiente: el tiempo total de la duración de las campanadas, en este caso, será igual al número de intervalos multiplicado por la duración de cada intervalo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, algo que debes tener en cuenta para resolver esto es la siguiente relación adicional: el número de intervalos va a ser directamente proporcional al tiempo. ¿De acuerdo, profesor? ¿Qué quiere decir eso? Que si tú aplicas regla de tres simple con el número de intervalos y el tiempo, eso sí te va a servir. Algunos se preguntarán, profe, ¿y por qué no lo hago con las campanadas? ¿Ya? Es que si tú intentas hacerlo con las campanadas, no te va a cumplir. ¿Por qué, profesor? Eso tiene su explicación matemáticamente, que lo vamos a ver tal vez más adelante. ¿Listo? Por ahora, dejémoslo así: el número de intervalos es directamente proporcional al tiempo. Ahora vamos a comenzar a resolver algunos problemas aplicativos para que veas más o menos cómo es este tipo de casos. ¿Listo? Vamos ahí, muchachones. Comencemos. Problema número 1. Mira, nos dice, un reloj da 5 campanadas en 8 segundos. ¿En cuántos segundos dará 10 campanadas? Algunos deben estar diciendo, chiste, 16, dicen, ¿no? Falso, hijo. ¿Por qué? Yo te dije, las campanadas con los segundos no cumplen regla de 3. ¿De acuerdo? Para resolver este problema, para darle solución al problema, vamos a utilizar un pequeño cuadro. Acá está: campanas, intervalos y tiempo. ¿Listo? Vamos a plantear los datos. Nos dice que 5 campanadas han durado un tiempo de 8 segundos. Y nos dice en cuántos segundos, ¿no es cierto?, dará 10 campanadas. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya está. Ahora, yo te mencioné, ¿no es cierto?, que había una relación adicional que se cumplía entre los intervalos y el tiempo. Pero para aplicarla vamos a hallar los intervalos. ¿Cómo lo hallamos? A las campanadas hay que restarle 1, ¿cierto? Entonces, si 5 campanadas equivaldrían a ¿cuánto? A 4 intervalos. 10 campanadas equivaldrían a 9 intervalos. Ahora recuerda, la relación que existe entre estos dos es directamente proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Que el cociente de estas dos magnitudes siempre tiene que ser constante. Es decir, si tú divides 4 entre 8, tiene que darte lo mismo que dividir 9 entre x. ¿De acuerdo? Ahora, si tú haces producto cruzado, te quedaría 4 por x es igual a 9 por 8. ¿De acuerdo? Si no entendiste, no te preocupes, hay un método práctico. ¿De acuerdo? ¿Qué vas a hacer tú para resolver este tipo de problemas? Simplemente los intervalos y el tiempo lo vas a trabajar de manera cruzada. El 4 por x debe ser igual a 8 por 9. Y si te percatas, eso te va a dar la misma relación que tienes aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces puedes aplicar eso y no te hagas rollo. ¿Listo? Seguimos. Ahora, si resolvemos eso, nos quedaría que x vale 18, ¿cierto? Profesor, y la respuesta, obviamente x era el tiempo que demoraban las 10 campanadas. Nuestra respuesta será 18, no 16 como estabas pensando. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, esta ha sido una aplicación básica de intervalos de tiempo. Vamos con otra. ¿Listo? Prepárate. Problema número 2, muchachones. Una alarma suena m más 3 veces en m menos 3 segundos. ¿En cuántos segundos sonará
m cuadrado menos 3 veces. A ver, este problema se parece al anterior, ¿no es cierto? Vamos a tratar de darle solución rápidamente. Campanadas, intervalos y tiempo. Profesor, ¿por qué campanadas? Si nos habla de una alarma, serían sonidos, ¿no? Pero es similar a campanadas. Recuerda que este problema se resuelve de la misma forma. ¿Listo? No te hagas bolas. Nos dice que si la alarma suena, sonidos, m más 3 veces, demorará m menos 3 segundos. ¿De acuerdo? ¿En cuántos segundos sonará m cuadrado menos 3 veces? Tendríamos así, ¿no? M cuadrado menos 3 veces, ¿en cuánto tiempo sonará? ¿Listo? Recuerda que tenemos que hallar los intervalos. Ya ahí está. Hay que restarle 1 a las campanadas, ¿correcto? Menos 1 y acá también menos 1. Quedándonos m cuadrado menos 4. ¿Listo? Lo siguiente es que tienes que acordarte la relación entre estos dos. ¿Recuerdas que era directa? Y para no hacer eso, ¿qué hacías tú? Hacías el producto cruzado. M más 2 multiplicado por X debe darte lo mismo que M menos 3 multiplicado por M cuadrado menos 4. Quedándote la siguiente expresión. Ahora, si tú te percatas, aquí nosotros podemos aplicar a diferencia de cuadrados. Profesor, ¿qué era diferencia de cuadrados? A ver, acuérdate de algo importante. Si tú tenías un número elevado al cuadrado menos otro número elevado al cuadrado, eso se podía convertir en la suma de esos dos números por la diferencia de esos dos números. ¿De acuerdo? Ahora, seguramente tú te preguntarás, profesor, pero acá dice 4, no es un número al cuadrado. Recuerda que acá puedes colocar 2 al cuadrado, ¿cierto? Entonces, esto puede dividirse en ¿qué? En m más 2 por m menos 2. ¿Listo? Quedándonos la siguiente expresión. Ahora nosotros te has percatado que acá tienes un factor que es el mismo que está acá. Lo podemos eliminar, ¿cierto o no cierto? Ese se va con este. Ahora, quedándonos la respuesta que x vale m cuadrado, m menos 2, perdón, multiplicado por m menos 3. Ese vendría a ser mi respuesta al problema. Ahora, si ves que esa solución no está, tú tendrías que desarrollar ese producto, ¿de acuerdo? Aplicándole propiedad distributiva, ¿no es cierto? Pero yo lo voy a dejar ahí, ¿listo? Entonces, esa sería nuestra respuesta para este problema, muchachones. Vamos con uno más. Problema 3, muchachones. ¿Cuántas campanadas tocará en un día? Un reloj que indica las horas con igual número de campanadas, las medias horas las indica con 2 campanadas y los cuartos de hora con una campanada. A ver, mira, antes de hacer este problema tenemos que entender lo siguiente. ¿Qué significa que nos indica las horas con igual número de campanadas? A ver, eso de ahí significa que, por ejemplo, tenemos este reloj, ¿no? Este reloj nos indicará la 1 sonando una vez, nos indicará las 2 sonando 2 veces, nos indicará las 3 sonando 3 veces y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. Este reloj solo es de 12 horas, ¿no es cierto? ¿Qué va a ocurrir cuando dé una vuelta y llegue al 12? Volverá a repetir la 1, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que la 1 de la tarde, también son llamadas o consideradas las 13 horas. Las 2 de la tarde son consideradas las 14 horas. Las 3 de la tarde son consideradas las 15 horas y así sucesivamente. Entonces, para evitar errores en saber la hora, para indicarnos la 1 de la tarde, no te va a marcar una vez, tiene que marcarte 13 veces, ¿de acuerdo? 13 horas. Ten en cuenta eso, ¿listo? Ahora vamos a regresar entonces al problema mencionado, ¿no? A ver, vamos por ahí. A ver, démosle solución al problema entonces. Primero que nada, vamos a analizar un día. ¿Cuántas horas tiene un día? Un día tiene 24 horas. Vamos a empezar analizando el sonido de las horas, ¿listo? Obviamente, cuando el reloj nos quiere indicar la 1, sonará una vez. Cuando se quiere indicar las 2, sonará 2 veces. Y cuando nos quiere indicar las 3, sonará 3 veces. Y cuando nos quiere indicar las 24 horas, sonará 24 veces. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí, ¿cuántas campanadas tendríamos? Tendríamos la suma de 1 más 2 más 3 hasta llegar a 24. Por fórmula, ¿te acuerdas? El último multiplicado por el que sigue sobre 2, ¿cierto? 24, 25 sobre 2. Recuerda que 2 y 24 tienen mitad. Mitad a 24, 12. Mitad a 2, 1. Y 12 por 25 te da como resultado 300. Hasta aquí tendríamos 300 campanadas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora analicemos las medias horas. En el caso de las medias horas, tienes que percatarte que de 0 a 1, ¿no? O sea, desde las 0 horas a las 1 horas, existe un lapso de tiempo. Sería las 0 con 30. Y por esa media hora la campana va a sonar 2 veces. De 1 a 2 habría una media hora que sería la 1:30. Por esa media hora te va a sonar 2 veces. De 2 a 3 habría
una media hora, 2:30. De eso va a sonarte 2 campanadas y así sucesivamente hasta llegar a las entre 23 y 24 horas, que serían las 23 horas y media, y va a sonar 2 veces. Pero ¿cuántas veces hay 2? Porque para saber el número de campanadas yo debo sumar todo esto. Si tú analizas, date cuenta de esto, mira. Si acá dice 1, hay una vez. Si acá dice 2, hay 2 veces. Si acá dice 3, hay 3 veces. Conclusión, si acá dice 24, debe haber 24 veces. Entonces nosotros vamos a sumar el 2 24 veces. ¿Y eso te da cuánto? Te da 48. ¿Listo? Ahora vamos a analizar los cuartos de hora. ¿Ya? Antes una aclaración. Algunos tal vez estén preguntando, profesor, ¿pero qué ocurre, profesor, cada media hora, no? Y cuando pase media hora, ¿no serían las 2? Sí, pero cuando sean las 2 de la mañana, ¿no? Te lo tiene que indicar con el número de horas, no con la media hora, si no habría una confusión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tomar solo en cuenta lo que nos pide, ¿ya? No considerar lo demás, ¿por qué? Porque lo tiene que indicar de otra forma, ¿sí? Tener cuidado con eso. En el caso de los cuartos de hora, tú sabes que entre cada hora hay 3 cuartos, que vendrían a ser los 15. ¿Qué más vendría a ser? Los 30 y los 45. Pero hay un dilema. Los 30 los indica con otra forma de campanadas. Entonces lo descartamos y solo te quedaría el 15 y el 45. ¿Estamos de acuerdo? Entre las 0 horas y las 1 horas habría un 15 y un 45, ¿sí o no? Por cada cuarto tiene que darte una campanada. Como hay 2, serían 2 campanadas. ¿Listo? En el caso siguiente ocurre lo mismo. Entre la 1 y las 2 hay un 15 y un 45. Uno por el 15, uno por el 45. En el caso siguiente es el siguiente. Y así sucesivamente. Ahora, para hallar el número de campanadas, tú tienes que sumar esto, más esto, más esto, más esto. ¿Cuántas veces? Si te percatas, al igual que en el caso anterior, cuando acá hay 1, acá sería 1 vez 2. Cuando acá hay 2, sería 2 veces 2, ¿no es cierto? Cuando acá hay 3, habrían 3 veces 2. Y así sucesivamente, cuando acá dice 24, habrían 24 veces 2, dándonos como respuesta 2 veces 24, un total de 48. Pero a ti te indica cuántas campanadas tocará en un día, o sea, te pide todo en conjunto. Tendríamos que hacer la suma de estos resultados. 300 más 48 más 48, llegamos a la conclusión que el total de campanadas es 396. Y esa vendría a ser nuestra solución al problema número 3. ¿Listo? Hasta aquí hemos acabado con este tipo de problemas, ¿ya? Si surgiera otra inquietud, no te olvides anotarla. ¿Listo? Vamos a tener un tiempo para poder responder estas preguntas. ¿Sí? Vamos a comenzar entonces con el siguiente subtema. ¿Listo? Prepárate, muchachos. Siguiente tema, muchachos, vamos a hacer el tema de adelantos y atrasos. ¿Qué hay que recordar para hacer adelantos y atrasos? Hay que recordar la diferencia entre hora que marca y hora real. Generalmente cuando hablamos de adelantos y atrasos, tu reloj va a marcar una hora, pero esa no puede ser la hora real. Entonces, ¿hay relaciones? Sí, mira. Cuando tu reloj se adelanta, te va a indicar una hora por delante de la hora real. Entonces, si a ti te dan como dato la hora que marca tu reloj y te piden hallar la hora exacta, a esa hora que marca tú tendrías que restarle el adelanto que pasó. ¿Ya? Pero en el caso contrario, ¿no? Si mi reloj se atrasó, te va a indicar una hora por detrás de tu hora exacta. Y si tú quieres corregir ese error, o es decir, quieres hallar la hora real, a esa hora que marca tu reloj tendrías que sumarle el atraso total. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿qué ocurre si te piden el caso contrario? Te dan la hora real y te piden la hora que debería marcar tu reloj si es que se adelanta. En ese caso, date cuenta que a tu hora real tienes que sumarle el adelanto. ¿Y qué ocurriría si es que te dan la hora real y te piden hallar la hora que marcaría si es que se atrasa? Tendrías que restarle a tu hora real ese atraso. Entonces, esa diferencia te va a costar, pero trata de asimilarla. ¿Listo? Trata de asimilarla. Ahora, hay dos observaciones importantes que tenemos que tener en cuenta. Un reloj, ¿de acuerdo? Para que vuelva a marcar la hora correcta, si es que se estaba adelantando o atrasando, debe acumular un adelanto o atraso, respectivamente, de un total de 12 horas. Tú te preguntarás por qué. Es por lo siguiente, mira. Cuando un reloj se atrasa un minuto, va a marcarte justamente del lugar donde debe estar justo un minuto antes. Si un reloj se atrasa 2 minutos, del lugar donde debería estar, atrasado 2 minutos. Pero si un reloj se atrasa 12 horas, del lugar donde debería estar, tiene que ser 12 horas. Y 12 horas es volver a llegar al mismo lugar. Entonces, por ese motivo, un reloj, para que vuelva a marcar la hora correcta, tiene que adelantarse o atrasarse
según el caso, 12 horas. ¿De acuerdo? Ten en cuenta esa parte. Y la observación número 2 es la siguiente. Si tú tienes dos relojes, ¿de acuerdo? Defectuosos, que se adelantan o atrasan, ¿no? Y quieres que ellos vuelvan a indicar la misma hora, ojo, te dice la misma hora, no te dice la hora correcta. Si tú quieres que esos dos relojes vuelvan a marcar la misma hora, es necesario que exista una diferencia entre los que marcan de 12 horas. O sea, la manecilla del primero con el segundo tienen que distanciarse 12 horas. ¿Por qué, profesor? Ya te dije, ¿no? Si está así, si un minuto sería así, 2 minutos sería así. 12 horas volvería a llegar al mismo lugar y por esa razón marcarían la misma hora, que no necesariamente es la hora correcta, ¿ya? Entonces, trata de entender eso bien para que puedas hacer los problemas y no te hagas bolas. ¿Listo, muchachón? Vamos con unos ejemplos aplicativos. Comencemos, muchachones. Aplicativo número 4. Un reloj se atrasa 3 minutos por hora y al cabo de 6 horas, luego de ser sincronizado con la hora correcta, marca las 8:24. ¿Cuál es la hora correcta? A ver, muchachones, vamos a resolver este problema, ¿no? El problema te está indicando, mira, un atraso, que ese atraso ocurre cada hora. Y te dice, al cabo de 6 horas luego de ser sincronizado con la hora correcta. Es decir, que este reloj se sincronizó con la hora correcta y luego de 6 horas marca las 8:24. ¿Cuál es la hora correcta? Como este reloj se ha estado atrasando, obviamente esta hora que marca no es la real. Por eso te piden la hora correcta. ¿De acuerdo? Vamos a darle solución al problema. Para este tipo de problemas vamos a usar regla de 3 simple, ¿ya? No te hagas bolas. Acuérdate que al comienzo también lo hicimos. Mira, vamos a suponer que en una hora, porque dice, ¿no? En una hora se atrasa 3 minutos. Y como han pasado 6 horas, ¿cuántos minutos se atrasarán? Entonces tú dices, si pasan 6 horas, ¿cuántos minutos se atrasarán? Recuerda que en este caso, estas magnitudes son directas, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo que te mencioné al comienzo, producto cruzado, ¿de acuerdo? 1 multiplicado por x tiene que ser igual a 3 multiplicado por 6, ¿ya? En crucecita. Esto te quedaría que x vale 18, es decir, que x vale 18 minutos. Profesor, yo lo he sacado al ojo. Eres un pro, hijo, eres un pro, ¿listo? Pero ese es el procedimiento matemático que deberíamos hacer, ¿de acuerdo? Ahora sí, continuemos. Ahora tú ya sabes que en ese tiempo que ha transcurrido se ha atrasado 18 minutos. Y como me está marcando las 8:24, entonces tú debes recordar lo importante, ¿no? A ver, profesor, ¿qué debo recordar? Mi reloj me está marcando, mi reloj se está atrasando, perdón, se está atrasando y me está marcando las 8:24. Y yo ya sé que se atrasó 18 minutos. Y me están pidiendo hallar, profesor, la hora correcta. Ah, ya. Entonces, a la hora que me marca el reloj, profe, yo debo sumarle 18. Y eso debería darme la hora exacta. Correcto, hijo. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? Tu respuesta sería que a la hora que marca tu reloj, 8:24, le debes sumar el atraso, ¿cierto? Listo. Entonces tu respuesta sería 8:24 más 18 minutos. Eso debe darte un total de las 8:42. ¿Listo? Siendo esa la solución o la hora correcta. ¿Listo, muchachones? Entonces, ten en cuenta eso, ¿ya? Tienes que aprender a diferenciar entre la hora que marca y la hora real, ¿ya? Siempre trata de grabarte ese esquemita, ¿no? Tenlo presente, ¿listo? Vamos con un aplicativo más interesante. Vamos ahí. Problema número 5, muchachones. Se tiene dos relojes sincronizados a las 12 del mediodía. Si el primero se adelanta 2 minutos cada hora y el segundo se atrasa 3 minutos cada hora, ¿dentro de cuánto tiempo marcarán nuevamente la hora exacta en simultáneo? A ver, en este caso el problema te dice que los dos relojes deben marcar la hora correcta. Entonces, para darle solución a este problema, tienes que recordar, esta relación. ¿Qué relación? Para que un reloj defectuoso vuelva a marcar la hora correcta, es necesario que acumule un adelanto o atraso total de 12 horas, ¿de acuerdo? Ahora tú te preguntarás, profesor, pero el problema dice que los dos relojes deben marcar la hora correcta en simultáneo. Mira, para averiguar eso, primero hagámoslo y veamos cuánto tiempo debe pasar para que el primero marque la hora correcta y cuánto tiempo debe pasar para que el segundo marque la hora correcta. Vamos ahí. A ver, para el primer reloj, nosotros sabemos que en una hora el primer reloj se adelanta 2 minutos. ¿De acuerdo? Ahora, el problema nos dice, mejor dicho, la relación que nos dice que para que este reloj vuelva a marcar la hora correcta, tiene que acumular un adelanto de 12 horas. Entonces yo voy a colocar acá, ¿no? ¿Cuántas horas deben pasar
para que se adelante 12 horas. Profesor, pero acá ha puesto 720 minutos. Es el equivalente de 12 horas en minutos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué lo ha hecho, profesor, así? Porque si acá está en minutos, acá también debe estar en minutos. ¿Listo? A ver, veamos. ¿Recuerdas? Multiplicas en cruz. Te quedaría 1 por 720 debe ser igual a x por 2, de donde x vale 360. Pero recuerda que x está valiendo horas, ¿no es cierto? X vale horas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. 360 horas equivalen a 15 días. Profesor, ¿cómo lo sabe? Hay que dividirlas, el total de horas, entre 24. Así formo días. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vámonos para el segundo reloj. ¿Qué ocurre para el segundo reloj? Para el segundo reloj se cumple lo siguiente. Nosotros sabemos por dato que en una hora se va a trazar 3 minutos. Entonces nosotros, para que este reloj vuelva a marcar la hora correcta, tiene que acumular un atraso total de 12 horas. Es decir, ¿cuántas horas deben pasar para que se atrase 720 minutos? Haces lo mismo, producto cruzado, te quedaría que 1 por 720 tiene que darte lo mismo que x por 3, de donde x vale 240. Recalcamos otra vez que son horas. En días, 240 horas serían 10 días. ¿Listo? Ahora, profesor, mira, ahora tú sabes lo siguiente. Para que el primer reloj marque la hora correcta, deben pasar 15 días. Es decir, cada 15 días el primer reloj marcará la hora correcta. Y para el segundo reloj, cada 10 días marcará la hora correcta. Profesor, dice en simultáneo. Exacto. Tú debes buscar ahora un número, ¿no es cierto?, que contenga 15 y contenga 10. ¿Y cómo encuentro un número que tenga en común esos dos? Eso lo vas a encontrar haciendo mínimo común múltiplo de 15 y 10. Y eso te va a dar como respuesta 30. Es decir, cada 30 días estos dos relojes marcan la hora exacta en simultáneo. Y esa vendría a ser nuestra respuesta al problema número 5. ¿Listo, muchachones? Pasemos ahora a otro tema bastante interesante, llamado ángulo formado por las manecillas de un reloj. Vamos ahí. Comencemos. A ver, en este subtema hay que recordar que vamos a trabajar con relojes de pared. Recuerda que un reloj de pared tiene, ¿qué cosa? Un reloj de pared debe tener dos manecillas. Esta de aquí que agarra el hombre se va a llamar horario y esta se va a llamar minutero. Generalmente esta manecilla del horario debe ser más pequeña que la grande, ¿ya? Es un error, es un dibujito que he cogido mal, creo. A ver, vamos a comenzar. Primero que nada, recuerda que estas dos manecillas forman un ángulo aquí pequeño y un ángulo mayor. Generalmente nosotros vamos a encontrar el ángulo menor, ¿de acuerdo? Hay que recordar dos fórmulas, ¿sí? Cuando el horario adelanta el minutero y cuando el minutero adelanta el horario. Te explico. En este todo parte de acá, de las 0 horas. A partir de acá empieza a recorrer el minutero y el horario va avanzando, ¿cierto? ¿Ya? Todo parte de aquí hacia la derecha, en sentido horario. ¿Listo? Ahora, ¿cuándo el horario adelanta el minutero? Miren, en este caso, 2 de la tarde en punto, el horario, ¿no es cierto? Si tomamos como referencia esta línea, en las 2 en punto, el horario está más adelante del minutero. En ese caso se dirá que el horario adelanta el minutero. Profesor, ¿y qué tal si el minutero hubiera estado acá en el 6? En ese caso el minutero adelanta al horario, ¿de acuerdo? Entonces, profesor, ¿qué fórmula voy a utilizar? Mira, supongamos que esto de acá vamos a llamarle alfa, ¿ya? Ese ángulo sería igual a 30 veces h menos 11 medio de los minutos. Pues si el horario adelanta el minutero, primero pone la hora y luego los minutos. Profesor, y en el caso el minutero adelante el horario, lo volteas. Primero pones los minutos y luego va el horario. ¿Estamos de acuerdo? Sí, la hora. Ahora sí, hay que tener en cuenta lo siguiente. Como esto de acá valía 00 horas, cuando tú llegues a las 12 o cuando el problema te pida 12 y algo, considerarás al 12 como 0. ¿De acuerdo? El 12 se considera como 0 en las formulitas para aplicar. Ahora, estas fórmulas resuelven problemas, sí, pero no lo resuelven todo. ¿Qué más hay que saber? Hay que saber también lo siguiente. Un reloj de pared tiene 12 divisiones. Tú puedes observar, ¿no? Acá hay una división, acá hay dos, acá hay tres. Y si te das cuenta, hasta acá habrían 12. Esas 12 divisiones equivalen a 60 minutos. Toda la vuelta recuerda que vale 60 minutos. Y también esas 12 divisiones equivalen a 360 grados. Toda la vuelta es 360 grados. Si factorizamos, mejor dicho, si dividimos todo entre 12, nos quedaría que una división equivale a 5 minutos. O sea que este lapso que está acá vale 5 minutos, sí. Y esa división vale 30 grados. O sea, profe, ¿de acá hay 30 grados? Sí. ¿De acá hay 30 grados? Sí. ¿Listo? Ahora, algo que también hay que notar es lo siguiente. Cuando el horario avance del 2 al 3, habrá recorrido una división. Y para que eso suceda, este de acá habrá recorrido toda la vuelta, o sea, habrá dado 12 divisiones. Eso quiere decir que el espacio recorrido por el horario y el espacio recorrido por el minutero están en relación de 1 a 12. ¿De acuerdo? Esta relación nos va a permitir encontrar más relaciones
que ocurren en un reloj. Por ejemplo, estas de aquí. Cuando hayan pasado X minutos, no, X minutos de una hora exacta, ¿ya? Va a ocurrir lo siguiente. El horario, si el minutero avanza, el horario tiene que avanzar, ¿cierto? Ya, ahora, mira lo siguiente. Cuando pasen X minutos, el horario va a recorrer o va a barrer un ángulo la mitad de los minutos que han pasado. El minutero va a barrer un ángulo 6 veces los minutos que han pasado. Y el horario va a recorrer en minutos, ¿no es cierto?, la 12ª parte de lo que ha pasado. ¿De acuerdo? Eso te mencioné, ¿no? Si el minutero recorre X minutos, ese tiene que recorrer la 12ª parte. ¿Listo? Entonces, mira, profesor, ejemplo, no entendí. Vamos por ahí. Supongamos que son las 12 en punto, ¿sí o no? Cuando este de acá avance 10 minutos, ¿no es cierto? Este pequeño también tendrá que avanzar. ¿Pero cuánto tendrá que avanzar? A ver, tendrá que avanzar 10 minutos, sería 10 entre 2, 5. O sea que este de acá ha avanzado 5 grados a partir de acá. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, ¿y cuánto habrá avanzado el minutero? Como han pasado 10 minutos, 10 por 6 habrá recorrido un ángulo de 60 grados. O sea que este de acá, para llegar hasta 10 minutos, hasta acá, habrá recorrido 60 grados. Y tiene razón, ¿sí o no? Porque esta división vale 30 grados, esta división vale 30 grados. Si ha recorrido desde las 12 hasta las 2, habrá recorrido 60 grados. ¿Listo? Y con todo esto, muchachones, vamos a resolver problemas. ¿Listo? Trata de entenderlo. Si no lo has entendido, anota ahí tu duda para que la preguntes después. ¿Listo? Vamos a comenzar. Problema 6, muchachones. ¿Qué hora es si entre las 5 y las 6 las manecillas de un reloj forman un ángulo recto y si están superpuestas? Acá hay dos problemas. Te pide la hora cuando formen un ángulo recto y te pide la hora cuando estén superpuestas. Profesor, ¿qué superpuestas? No explicó. Superpuestas es que una manecilla esté por encima de la otra manecilla. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a comenzar. Mira, para darle solución a este problema, primero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. ¿Ya? Ahí está nuestro reloj, tenemos las 12 horas y el problema nos dice que nos encontramos entre las 5 y las 6. O sea que nuestro horario tiene que estar comprendido entre las 5 y las 6, justamente entre estos dos. ¿Ya? Ahí está, ese es tu horario. Ahora el problema nos dice que quiere que las manecillas formen un ángulo de 90 grados. A ver, si nuestro horario se encuentra entre las 5 y las 6, para que forme un ángulo de 90 grados con el minutero, ¿no es cierto?, podría ocurrir en dos situaciones. Justamente aquí, cuando esté antes del horario, perdón, y la segunda opción cuando esté después del horario puede formar 90 grados. ¿Cierto o no es cierto? O sea que para el primer caso tenemos dos opciones. Cuando está el minutero antes del horario y cuando está después del horario. Vamos a analizar los dos casos. Mira, supongamos que son las 5 con X minutos, porque no sabemos dónde está el minutero. X le colocamos, ¿de acuerdo? Ahora, el caso número 1 es cuando forma un ángulo recto y te dijimos que hay dos situaciones, cuando está antes del minutero y cuando está después del minutero. Primero vamos a analizar cuando se encuentra el horario delante del minutero, es decir, el horario está acá y el minutero tiene que estar por acá, ¿cierto? En ese caso la fórmula era primero las horas y luego los minutos, porque el horario está delante del minutero. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si te das cuenta, la hora es la 5, ¿no es cierto? Y los minutos que le pusimos nosotros es X. Y el ángulo que queremos que formen es 90. Entonces reemplazamos esos datos. 90 debe ser igual a 30 por 5 menos 11 medios X. ¿Listo? Vamos a multiplicar todo por 2 para eliminar esa fracción. La verdad que me da flojera hacer eso. Nos quedaría que 180 es igual a 300 menos 11 por X. ¿Correcto? Ahora, si te percatas, esto pasa para acá sumando y este 180 viene a restar a 300. Te quedaría que 11x vale 120. Pasamos a dividir el 11, ¿no es cierto? Y nos quedaría que 120 entre 11 nos da 10 de cociente y 10 de residuo. Es decir, que x tiene que valernos 10 minutos con 10 onceavos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo las manecillas entre las 5 y las 6 forman un ángulo de 90 grados? A ver, la primera opción es que forma justamente a las 5 y 10 con 10 y 11 minutos. ¿Listo? Entonces, más o menos 5 y 10 por acá, ¿no? Estábamos ahí achuntando más o menos. La segunda opción es cuando el minutero pase por el horario y se va adelante acá, ¿no? Cuando el minutero está delante del horario. En ese caso, ¿cuál era tu fórmula? En ese caso, tu fórmula era el minutero delante del horario, ¿sí o no? A ver, otra vez. ¿Cuál es la hora? Sigue siendo las 5 y algo. Los minutos, ese algo, X. Y el ángulo, 90. Ahí está, ¿no?
Multipliquemos otra vez todo por 2 para no tener esto y nos quedaría que 180 es igual a 11 por x menos 300. Ese 300 pásalo a sumar, te quedaría 480 igual a 11 por x. Ese 11 bájalo a dividir y al dividir 480 entre 11 te quedaría 43 de cociente y 7 de residuo. Eso quiere decir que x vale 43 con 7 onceavos minutos. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo se cumpliría que forman 90 grados? Cumplirían también a las 5 y 43 con 7 onceavos. ¿De acuerdo? Dos casos, ¿sí? Profesor, hay ahora el otro caso. El otro caso es cuando están superpuestas, ¿no es cierto? En el caso de que las manecillas estén superpuestas, estaría una encima de otra, ¿no? ¿Qué ángulo crees que deben formar cuando está una encima de la otra? Unos dirán, profesor, 360, ¿no? Pero no, el ángulo que forman es cero, ¿ya? Cero. Profesor, ¿por qué mi compañero dice 360? Porque cuando da la vuelta entera y llega al mismo lugar, ¿no es cierto? Justo cae encima de la otra. Pero eso está mal, ¿ya? Porque si está una sobre la otra, supuestamente no debe avanzar nada. Se toma como cero. ¿Listo? Comencemos entonces. Como están superpuestas, se puede tomar tanto la primera fórmula como la segunda. Yo he optado por la primera, que es el horario delante del minutero. Pero ojo, se pueden tomar cualquiera de las dos. Va a salirte lo mismo. El ángulo es 0. La hora sigue siendo la 5 y los minutos siguen siendo x. No sé. ¿Listo? Ahora sí, vamos a multiplicar todo por 2 y te quedaría que 0 es igual a 300 menos 11 por x. Ese 11x lo vas a pasar a sumar y te quedaría que 11x debe dar 11 por x debe darte 300. El 11 pasa a dividir, 300 entre 11 te quedaría 27 de cociente y 3 de residuo. Eso implica que x vale 27 con 3 onceavos minutos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí lo tienes, ¿no? ¿Cuándo va a formar 90 grados? A las 5 con 10 y algo, ¿no es cierto? 10 con 10 onceavos. O a las 5 con 43 y 7 onceavos. ¿Cuándo van a estar superpuestas entre las 5 y las 6? Cuando sean las 5 con 27 3 onceavos. ¿Listo? Entonces, muchachones, esta ha sido una aplicación de lo que te mencioné anteriormente de las fórmulas. Ahora vamos a ver un problema donde las fórmulas no llegan a funcionar. No porque no sirvan, sino porque nos dejan el trabajo incompleto. ¿Listo? Vamos ahí, muchachos. Problema número 7. ¿Qué hora marca el reloj de la figura mostrada? A ver, si te percatas, ¿no? En el problema nos piden la hora mostrada, pero en esta ocasión nos dan dos ángulos aquí, ¿no? ¿Afectará en eso algo? Nos va a ayudar a resolver el problema en realidad, ¿no? La idea es encontrar la hora. A ver, vamos a comenzar. Para resolver este tipo de problemas, muchachón, lo que tú tienes que hacer primero es, viendo el reloj, ¿qué hora posiblemente pueden ser? O sea, tú ya te botas, ¿no? Si este horario está entre las 2 y las 3, deben ser, profesor, las 2. Y si este de acá debe estar entre el 4 y el 5, deben ser las 2:20, 2:21, 22, 23, 24 o 2:25, ¿no? ¿Ya? Entonces, para la solución al problema, lo primero que tienes que hacer tú, ¿qué cosa es? Deducir qué hora es. Y en este problema, tú sabes que exactamente si son las 2. Eso no va a cambiar. Pero no sabes qué hora es realmente, si son 21, 22, 23, 24. Por eso le colocamos X. ¿Listo? Ahora, ¿qué más? Hay que recordar algo importante. ¿Qué ocurre cuando tu minutero recorre X minutos? ¿Te acuerdas de la tabla? Ahí está. Cuando pasan X minutos, el horario tiene que recorrer un espacio. ¿Cuánto debe recorrer? La mitad de los minutos que han pasado, pero en grados. ¿Ya? Y el minutero debe recorrer un ángulo. ¿Qué ángulo? 6 veces los minutos que han pasado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces podemos plantear lo siguiente. Profesor, este horario estaba acá en las 2, ¿sí? Te recuerda que todo vale de una hora exacta, todo parte. O sea, partiría desde las 2 en punto. Cuando el minutero ha ido recorriendo desde las 12 hasta llegar a su posición actual, el horario ha estado avanzando. ¿Cuánto ha avanzado? Supongamos que han pasado X minutos, el horario tiene que haber avanzado X medios, ¿de acuerdo? Ahí está. ¿Y cuánto tiene que haber avanzado, profesor, el minutero desde aquí hasta aquí en grados? Ha tenido que avanzar 6x, ¿ya? Ahora hay que recordar lo siguiente, mira. Si esta fracción de aquí vale x medios y este vale alfa, tú sabes que esta división vale 30 grados. Entonces podría plantear una ecuación diciendo los grados que recorre el horario más ese alfa debe darme 30 grados. Multipliquemos todo por 2 para eliminar esa fracción y nos quedaría que x más 2 alfa debe darnos 60. ¿Listo? Guardemos eso. Ahora, observa también acá al minutero. Tú sabes que la distancia desde el 12 hasta aquí son 6x grados. Si yo le sumara este 2 alfa, yo tendría la distancia desde el 12 hasta el 6. Y esos son en grados 180. Y nos quedaría esta ecuación. 6x grados más 2 alfa grados debe darnos 180 grados. ¿Listo?
Ahora, si tú te percatas, acá tienes 2 alfa y acá arriba también tenías 2 alfa. Entonces tú podrías sustituir, ¿cierto? Pero para antes vamos a acomodar esta expresión que está aquí, ¿ya? Lo vamos a separar el 6x como 5x más x y acá sigue el 2 alfa, ¿no? Recuerda que x más 2 alfa, ¿cuánto vale x más 2 alfa? 60. Entonces podríamos reemplazar ahí. Ahora que ya sabes eso, podemos despejar, ¿no? 5x vale 120 porque el 60 pasa restando. Y 120 entre 5, perdón, vale 24. Profesor, ¿qué quiere decir? X eran los minutos que han pasado, ¿cierto? Y X vale 24. Entonces tú ya sabes que la hora correcta serían 2 de la tarde con 24 minutos. ¿Listo, muchachones? Ese ha sido el problema número 7. Si tienes alguna duda, no has entendido algo, anótalo. ¿De acuerdo? Por favor, chicos, aprendan a preguntar. Hay gente que le pregunto, hijo, ¿qué no has entendido? Dice, todo. No, pues muchachón, tiene que aprender a preguntar, ¿no? Por ejemplo, profesor, ¿por qué X medios acá? Profesor, ¿por qué la bolita ha desaparecido? Profesor, ¿por qué lo ha separado así? O sea, preguntas que tengan sentido, ¿no? No, profesor, ¿qué has, hijo, ¿qué no has entendido? Profesor, todo. No, no manches, hijo, ¿ya? Aprende a preguntar, ¿ya? Vamos a entonces a ya terminando con esta sesión, ¿listo? Listo, muchachones, hasta aquí ha sido mi participación el día de hoy. Se acabó, no hay más tiempo. No te olvides, por favor, de acomodar tus dudas, ¿no es cierto? Siempre tus dudas. Gracias por la atención prestada, muchachones. Nos vemos la próxima semana, ¿ya? No te olvides de practicar. Repasa, practica. Es la única forma de volverse grande. Chao. Hasta la próxima semana.